A ver, el Corán. Seguramente hemos escuchado hablar de él. Es uno de los textos más leídos e influyentes del mundo. Pero para muchísimos, su mensaje y su origen siguen siendo un verdadero misterio. Hoy vamos a hacer un recorrido usando como guía una traducción moderna al español para explorar justo eso, cómo comenzó, qué enseña y por qué su mensaje resuena en todo el planeta. Y lo más curioso es que la historia arranca con una sola palabra. Así es, todo empieza con una única palabra, una orden, así, directa, dada en la quietud de una cueva: lee. Esa fue la primerísima palabra del Corán que le fue revelada al profeta Muhammad. Y es aquí donde la historia se pone increíble. ¿Cómo es posible que un texto, descrito con una belleza poética y una narrativa tan potente, le fuera revelado a un hombre que no era conocido ni como poeta ni como orador? Suena paradójico, ¿no? Bueno, para encontrar una respuesta, tenemos que viajar en el tiempo a ese momento clave, la primera revelación. Pensemos en Muhammad a sus 40 años. Él era una figura muy respetada en su comunidad, un comerciante honesto al que apodaban el confiable. Su palabra, dicen, valía más que un contrato. Pero algo que era evidente para todos es que no tenía el don de la oratoria. Esto lo convertía, francamente, en el candidato más improbable para entregar un mensaje que iba a cambiar el curso de la historia. Entonces, ¿qué significa exactamente revelación en este contexto? Es básicamente el proceso por el cual la palabra de Dios se transmite a la humanidad. Según la creencia islámica, el ángel Gabriel se le apareció a Muhammad. Imaginen la escena. Él, aterrado, respondió: «No sé leer». Pero el ángel insistió: «Lee, en el nombre de tu Señor, quien ha creado todas las cosas». Esa primera revelación fue solo el comienzo de un mensaje que se iría desarrollando a lo largo de 23 años. Entonces, vayamos al grano. ¿Cuál es la idea central de todo lo que enseña el Corán? En su núcleo, el mensaje es sorprendentemente directo. Se sostiene sobre 3 creencias clave. Primero, la existencia de un Dios único, el creador de todo. Segundo, la fe en todos los libros que Dios ha revelado a lo largo del tiempo. Y tercero, el respeto a todos los profetas, viendo a Muhammad como el que continúa el camino de figuras como Moisés y Jesús. Y aquí encontramos una distinción clave desde la perspectiva islámica. La creencia es que las revelaciones anteriores, como la Torá y el Evangelio, fueron modificadas con el paso del tiempo. Esto coloca al Corán como la palabra final de Dios, conservada de forma perfecta, sin alteración alguna, desde el momento en que fue revelada. Pero, claro, la fe no es solo una creencia abstracta, ¿verdad? El Corán también describe cómo esta creencia se traduce en acciones muy concretas que definen la vida diaria. Estas acciones se resumen en lo que se conoce como los 5 pilares del Islam. Son, digamos, 5 prácticas fundamentales que sostienen toda la estructura de la fe y de la comunidad. Cada una es una parte esencial del todo. ¿Y cuáles son estos pilares? Pues incluyen la oración, 5 veces al día; el zakat, que es una donación anual del 2.5% de los ahorros para garantizar que la riqueza se redistribuya; el ayuno durante el mes de Ramadán; y el Hajj, la peregrinación a la Meca, que por cierto es la peregrinación religiosa más grande del mundo. Pero el Corán va más allá de la fe individual. También propone una visión para la sociedad que, para su tiempo, fue radicalmente nueva. Y este mensaje de igualdad resuena con una fuerza increíble, a través de una recitación que se describe como excelsa y magnífica, pero también revolucionaria. El texto desafió de frente todas las jerarquías sociales de la época. Ideas como la obligación de los ricos de ayudar a los pobres, la libertad de las mujeres para tener sus propias posesiones y comerciar, y el principio de que nadie, absolutamente nadie, estaba por encima de la ley de Dios, pues hicieron temblar la estructura social de la Meca desde sus cimientos. Un mensaje tan potente que empezó en una cueva en Arabia no podía quedarse ahí. Pero, ¿cómo se transformó en un fenómeno de verdad global? Aquí va un dato que sorprende a muchos. Aunque el Corán fue revelado en árabe, hoy en día los musulmanes árabes son una minoría. Sí, menos del 20% del total mundial. Esto nos da una idea muy clara de la diversidad y el alcance global que tiene el Islam. Y claro, con esta expansión global, la traducción se vuelve crucial. El autor de la versión que usamos de guía, Isa García, cuenta que al buscar entender el Corán en español, se topó con textos que le parecieron confusos, hasta incongruentes, y esto, obviamente, le dificultaba el acceso al mensaje original.
Por eso mismo, su objetivo fue crear una traducción pensada específicamente para el público hispanohablante, sobre todo de Latinoamérica. Se enfocó en usar un lenguaje sencillo, claro, actual, para transmitir los significados del texto original de una manera que fuera fácil de comprender para cualquiera. Y así, volvemos al principio de todo. La primera palabra fue una invitación al conocimiento. Lee. Más de 14 siglos después, en este mundo tan interconectado y complejo, la pregunta sigue totalmente vigente. ¿Qué es lo que las personas, de todas las culturas y creencias, buscan leer y entender hoy en este texto fundamental?